En el siguiente corto documental se llevará a cabo el desarrollo del tema aborto, el cual forma parte de la asignatura bioética. La palabra aborto proviene del latín abortus, que a su vez deriva del término aborior. El mismo es utilizado para hacer referencia a lo opuesto a orior, es decir, lo contrario a nacer. El aborto es la interrupción del desarrollo del feto durante el embarazo. Se considera que hay distintos tipos de aborto. El espontáneo es cuando un embarazo termina de una manera abrupta por diversas causas. La mayoría de los abortos espontáneos, tanto conocidos como desconocidos, suelen producirse durante las primeras 12 semanas de embarazo y en muchos casos no requieren de ningún tipo de interrupción médica ni quirúrgica. Es un aborto que surge accidentalmente y algunos de los motivos pueden ser problemas genéticos como anomalías cromosómicas en el óvulo fecundado, enfermedades y afecciones crónicas, problemas uterinos o cervicales, entre otros. El aborto accidental es aquel que ocurre por causas accidentales, en donde no existe una intención, como caídas o golpes. El aborto indirecto, que ocurre como consecuencia no buscada del tratamiento administrado a la madre contra alguna enfermedad. El provocado o inducido es aquel que se da por la interrupción voluntaria del embarazo. La práctica consiste en provocar la finalización prematura del embarazo, impidiendo el desarrollo vital del embrión o feto para su eliminación, aunque el mismo se encuentre en condiciones viables para llevar una vida sana. Entre los tipos de abortos inducidos se encuentran: el aborto terapéutico se produce cuando, según criterio médico, se encuentra en riesgo la salud o la vida de la mujer embarazada debido a distintas enfermedades o dolencias relacionadas con el embarazo. En la gran mayoría de los países del mundo, este tipo de aborto está permitido. En América Latina, la excepción son Chile, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El aborto eugenésico es aquel que tiene como objetivo matar al feto o embrión, dado que presenta alguna anomalía genética valorada negativamente por la madre o por las personas que pudieran tomar esta decisión. Se realiza en varios lugares del mundo ante el diagnóstico de síndrome de Down, talasemia u otras anomalías genéticas puntuales, las que se desarrollan en la vida intrauterina. En Argentina, este tipo de aborto no está aprobado legalmente. El aborto por necesidad o interrupción voluntaria del embarazo, que es aquel que responde a motivos de la pareja, como situación económica, número de hijos, entre otros. Existen múltiples métodos abortivos. Estos pueden ser farmacológicos, con la utilización de diversas sustancias que actúan sobre el útero o sobre el bebé, o instrumental y quirúrgico, que son aquellas técnicas en las que se utilizan instrumentos ginecológicos para facilitar la interrupción de la gestación. Los métodos son succión o aspiración, dilatación y curetaje, dilatación y evacuación, inyección salina, histerotomía u operación cesárea, aborto de nacimiento parcial, píldora RU486, prostaglandinas, píldora del día después y dispositivo intrauterino, también denominado DIU. Podemos agrupar los argumentos a favor del aborto en dos líneas. Los del primer grupo tratan de demostrar que la prohibición de esta práctica tiene consecuencias negativas para la mujer, dado el riesgo que implica para la salud y la vida de la embarazada, siendo injusto obligarlas a correr tales riesgos si no desean tener hijos. Apelan a reconocer un derecho de la mujer constituido por derechos básicos de las personas como el derecho a la autodeterminación, a la libertad personal y a estar libre de ser dañados. Argumentan que el negarle a abortar supondría una vulneración de estos derechos y si la mujer muriese por el embarazo, también sería una violación a su derecho a la vida.
También tienen presente a aquellas mujeres que no pueden afrontar la carga económica que implica un niño. Por otra parte, dicen que a nivel social y ecológico es dañino prohibirlo, pues tarde o temprano nos enfrentaremos a problemas de superpoblación. El dilema ético que surge aquí es que se produce un roce entre el derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo y el derecho del feto a la vida. La ley argentina establece que se entiende por niño a todo ser humano desde su concepción hasta los 18 años. En el segundo grupo se encuentran los argumentos que sostienen que el feto no es una persona, por lo que no tiene derecho a la vida. Aquí es clave la determinación del inicio de la vida. Algunos concluyen que es un ser humano a partir de la semana 14. Otros desde la formación del sistema nervioso, de la pérdida de la totalipotencia de las células o de la implantación al útero materno. Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina establece que la concepción, la unión del pronúcleo femenino y masculino, es el momento donde comienza la vida de un nuevo ser, que posee una individualidad cromosómica y con la carga genética heredada de sus padres. Es capaz de distinguir su desarrollo, el cual, si no se ve interrumpido, proseguirá de forma constante hasta llegado el momento de su nacimiento y hasta su muerte. Ahí podemos decir que el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido. Vigentes están el Código Penal, que en su artículo 86 prevé los supuestos en que se autoriza la práctica del aborto, que son específicos, porque refiere cuando está en peligro la vida de la mujer, su salud, cuando el embarazo es producto de violación o cuando el embarazo es producto de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. Estos términos idiota o demente se refieren a la afectación de la salud mental. Con esta restricción coloca justamente a la Argentina en los grupos de países en los que la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo considerado un crimen. Hay varias posturas y obviamente desde el punto de vista de la ciencia, porque aquí hay que acudir a la ciencia. Pero hay un fallo interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dijo: el comienzo de la vida se produce con la anidación del embrión. El artículo 85 del Código Penal prevé las distintas penas al que causa el aborto, ya sea con consentimiento de la mujer o sin consentimiento de ella, estableciendo la reclusión o prisión. Por ejemplo, en el caso de actuar sin consentimiento de la mujer, de 3 a 10 años, y si es con consentimiento de la misma, de 1 a 4 años. Respecto, hay muchas investigaciones y también opiniones médicas, que aquí es fundamental la opinión médica más allá de la jurídica. La eficacia en la reducción del riesgo de embarazo de las píldoras anticonceptivas de emergencia es, según la Organización Mundial de la Salud, del 52 al 94%, siendo más eficaz cuanto antes se tome. La venta sin receta reduce el número de embarazos no deseados y, por tanto, los de aborto. El objetivo de estas píldoras o el DIU justamente es prevenir el embarazo. La mayor parte de las dudas tiene que ver con el ciclo reproductivo. Lo que hacen estas píldoras de emergencia es impedir que el óvulo y el espermatozoide fecunden. Y si no hay implantación en el útero, no hay embarazo, pues si lo hubiera, no podrían tomarlo, puesto que no son interruptivas, no son abortivas, son preventivas. Primero debemos dejar claro que el aborto es una decisión, ¿sí? Y cuando hablamos de predisposición psicológica sería una patología, una enfermedad o un trastorno mental. Teniendo claro esto, entonces una persona al tener una predisposición psicológica ya no tiene una decisión libre, así no podría decidir libremente realizar el aborto de manera consciente. Voy a mencionar algunas. Depresión,
culpas, sensación de pérdida de confianza, de autoestima, de conductas autodestructivas. Esto del hecho de ser un duelo, y al ser un duelo pasar por bastantes situaciones que lleva cualquier duelo, pero sabiendo que si es un aborto provocado y todo eso, sabiendo que ese duelo también dependía, poniendo el plus de que ese aborto, de que ese duelo tenga realmente una responsabilidad tuya. También realizamos la consulta a un médico, donde esto fue lo que nos compartió. Según la Academia Nacional de Medicina, la vida comienza en el momento de la fecundación. Inmediatamente, cuando se produce la fecundación, se intercambia el material genético del hombre y de la mujer, produciéndose lo que se llama crossing over, es decir, entrecruzamiento genético. Una vez que se produce la separación de esos cromosomas que se juntaron, ya no es del padre ni la madre, sino un ser completamente distinto. Lo humano es siempre proteger al más indefenso, y cuando hablamos de casos de violación, ¿quién es el más indefenso? ¿La madre que fue violada o el niño que está en el vientre? Los dos son víctimas, por lo que no se puede solucionar un crimen con otro crimen, sometiendo a un segundo trauma a alguien que en realidad ya está traumado. En relación a la objeción de conciencia, en un sentido estrictamente médico y ético, no se le puede pedir a un médico que rompa su juramento hipocrático, que es la esencia de la medicina, proteger la vida del paciente desde su inicio hasta el final. En la posmodernidad está la idea de hacé lo que vos sientas, que lo importante es lo que uno siente, pero uno no puede definir la vida del otro en base a los sentimientos propios, como tampoco tendría que hacerlo la legislación, sino hacerlo en base al bien y al mal. La verdad no está en tu cabeza, la verdad está en las cosas, en el objeto, y en un vientre fecundo hay un niño aunque uno no lo vea. Analizando el tema aborto según los principios personalistas de la bioética, podemos observar en cuanto al principio de la defensa física que al practicarse el aborto este principio no se estaría respetando, ya que se estaría negando el desarrollo vital de la persona por nacer. El mismo debe ser respetado siendo un valor fundamental, es decir, el de existir dentro de un cuerpo. El segundo principio es el de totalidad, tomándolo en cuenta en aquellos casos donde se debe abortar el feto para salvar la vida de la madre, no se estaría cumpliendo con el mismo, ya que el feto no es parte del cuerpo de la madre, sino un ser con una individualidad cromosómica y con la carga genética heredada de sus padres. Luego, haciendo referencia al principio de libertad y responsabilidad, al realizarse un aborto no se está respetando ni la propia vida de la madre ni la de la persona por nacer, ya que al someter a la mujer a estas diferentes técnicas, la misma corre un gran riesgo innecesario atentando contra su propia vida y matando a la persona que alberga en su vientre. Haciendo referencia al principio de solidaridad y subsidiariedad, creemos importante destacar la responsabilidad de toda la sociedad en apoyar y promover la educación sexual en las mujeres con menos recursos o menos informadas, para así evitar el porcentaje de aborto realizado debido a la incapacidad económica o psicológica de mantener un hijo. También podemos resaltar la importancia del actuar de los médicos, quienes deben tener un pensamiento razonable, pudiendo así apostar a la vida sin tener la necesidad de eliminarla. Por otra parte, según el principio principalista de la bioética, se encuentran el de autonomía, el cual, si bien se respeta para la madre, estando la misma informada y realizándolo de manera voluntaria, no es igual para el feto, ya que la decisión de acabar con su vida es tomada por terceros. Para poder relacionar al tema con el principio de beneficencia, podemos nombrar a aquellos médicos que realizan técnicas abortivas, los cuales no están proporcionando beneficios ni a la madre ni al feto.
Lo anteriormente establecido se completa con el principio de no maleficencia, el cual tampoco es respetado ya que se está dañando a la persona dentro del vientre materno, además de todos los riesgos médicos implicados para la madre. Respecto al principio de justicia, se debería tener en cuenta la igualdad de derechos para todas las personas sin distinción alguna, haciendo referencia principalmente a los sistemas de salud, los cuales deben proporcionar los medios necesarios para la protección, evitando así un embarazo no deseado. A manera de conclusión, podemos decir que el tema del aborto en la actualidad aún sigue siendo muy polémico debido a que hay muchos factores que intervienen en la decisión de realizarlo, como por ejemplo las instituciones, legales o ilegales, el presupuesto, el lugar de residencia, procedimientos, meses de gestación, estado civil, edad, ocupación, entre otros. Estos factores juegan un papel importante, ya que los participantes, al tomar la decisión de practicarlo de forma ilegal, tuvieron consecuencias físicas, tales como hemorragias espontáneas, dolores abdominales, dolor de cabeza, consecuencias emocionales como desesperación, miedo, ansiedad y finalmente psicológicas, por ejemplo, sueños perturbadores, un alto nivel de estrés y conflictos con su pareja. De esta manera podemos considerar que efectivamente el aborto no es un proceso fácil de llevar para una mujer por las repercusiones físicas y psicológicas anteriormente mencionadas. Pero aún así, queremos destacar que nunca hay que dejar de apostar a la vida, siendo la misma una bendición y un regalo, por lo que hay que cuidarla de la mejor manera, respetarla y disfrutarla sanamente. Si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo podemos decir a las personas que no se maten entre sí? Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a matar, sino que recurran a la violencia para conseguir lo que quieren.